Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Vivo de Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia y Radiónica, donde quieras. Somos la apuesta por el futuro del sistema de medios públicos de Colombia. Somos RTVC. En RTVC nos gusta hablarte al oído. Tanto que nuestras palabras cruzaron las fronteras para llegar a más personas en nuestro idioma. De este primer Festival Iberoamericano de Podcast. Por esta razón queremos seguir entreteniendo tus oídos con 5 series originales de RTVC Play. La historia de una ciudad es también la crónica de sus asesinatos más asombrosos. La palabra que nos tiene reunidos se llama Vámonos con un podcast. Bienvenidos a nuestro podcast 10 versiones. Las historias de quienes están detrás del volante. Que llegan a un espacio donde tú podrás escuchar, disfrutar y compartir los podcasts de RTVC al oído. RTVC al oído presenta. ¿Y cuál era el verdadero nombre de Pedro? Ostaf, Javier, Samuel, Eliseo, José, Segismundo, Roberto. Hay que descubrirlo. La imaginación es lo que cuenta. 10 escritores que desafiaron la imaginación para escribir la versión de una historia. 10 versiones. Un podcast para inspirarte al oído en RTVC Play o en tus agregadores de podcast favoritos. Ingresa en www.rtvcplay.co. Buenas tardes, mi nombre es Ada y hoy tengo el honor de la bienvenida al lanzamiento del podcast de escritores. Alonso Sánchez Bate, Antonio Ungar, Ariana Sau, Juan Cárdenas, Gonzalo. Este pechito conocido y Susana Esquivel también, Ariana, Gloria Susana, Gonzalo Mayarino y John Vetter están aquí con nosotros acompañándonos el día de hoy. Y para no ir a cometer alguna imprecisión, pues yo quisiera pedirles a ellos que se presenten en sus propias palabras. Y Ariana. Hola, muchísimas gracias Margarita por la oportunidad. Bueno, mi nombre es Ariana Saurit, tengo 24 años y soy una escritora guajira, colombiana orgullosamente, autora del libro Déjame soñar contigo. La más joven de toda nuestra Mayarino, buenas tardes. un abrazo a todos y a todas. Soy Gonzalo Mayarino, escritor, ahora novelista, digamos en los últimos 20 años. Llevo 20 años sin escribir poesía, pero yo creo que ahí se metió por las rendijas de los textos. Bueno, un abrazo. Un abrazo. No pudo estar con nosotros. Entonces vamos a saludar a Gloria Esquivel. Gloria Susana, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria Susana Esquivel, escritora y podcastera también. Ok, y feminista, además de podcast. Tenemos... En la escritura y en el podcast y en todas partes. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nosotros también queremos agradecerle a todos los seguidores que nos están escuchando desde la FILBO, de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, porque este evento hace parte
de la versión digital de la Feria Internacional de Bogotá. ¿Qué les cuento yo? Es inevitable a veces, no sé, como buscar ciertos estilos, no sé, como particulares en nuestra escritura. Perdónenme que les meta la cucharada ahí. Pero, pues, yo que, digamos, como saber si ustedes han usado el estilo barroco, casi de caricatura, pues, y lleno de histrionismo de las viejas radionovelas, como Calimán, por ejemplo. Mientras que yo, por ejemplo, preferí usar intimista, otros por el tono de la novela negra, otros por el de la comedia. Yo quisiera saber, ustedes, empezando por Gonzalo, ¿de qué estilo echaron mano en esta ocasión? Pues has de saber, muchacha, que yo escribí una cosa y lo que hicieron los actores, que me mejoraron muchísimo, me pareció otra muy distinta, con lo cual estoy admirado con lo del podcastismo y espero dedicarme a él muchos años, porque yo escribí pensando que estaba usando personajes, por ejemplo, de mi trilogía de las mujeres, de estas últimas 3 novelas, y replicando diálogos en esa tesitura, con ese ambiente. Pero una vez que ya lo vi actuado por los personajes, mi diálogo y mi texto mejoró mucho y adquirió, sí, ciertos rasgos como de cierta cosa truculenta, sórdida y espléndida que tenían las radionovelas. O sea, me mejoraron mucho los actores y la plataforma de podcast. Yo solo estaba usando mis viejos personajes de siempre, femeninos, mi primera persona y mis diálogos. ¿Qué fue el costumbrismo gordito señal? No entendí esa parte última. Estás congelada, Margot. Creo Te oigo y te veo yo mover. quisiera saber, Gloria, de qué estilo Te siento como pixelada y congelada, pero creo que seguía yo en la respuesta. Yo estoy de acuerdo con Gonzalo en que es muy impresionante escuchar la radionovela en la voz de los actores, porque sí cambia muchísimo. Yo escribí algo como más inspirado en el género policial, que creo que es algo como muy extraño para mí. Y cuando lo escuché, había también, creo que yo eché mucha mano del melodrama, como que quería hacer algo así bien telenovelesco. Y cuando lo escuché, vi que tenía como otro tipo de tono, como más serio, y eso me pareció muy interesante, como que me impresionó mucho la voz de los actores y la manera en la que los actores interpretaron esto que yo había escrito. Bueno, Ariana, ¿y tú de qué quisiste echar mano? Porque además en tu novela es bastante sorprendente, no tiene para nada ni de una escritura, de hecho parece una cosa basolita. ¿Qué pasó en esta ocasión? Bueno, yo generalmente quería en este podcast, debo admitir que fue mi primer podcast, entonces yo lo que quería era mostrar algo más costumbrista, yo quería mostrar como esa manera de verse en la región, cómo se vería un crimen de esta magnitud en mi región, que es La Guajira, entonces yo quería hacer ver cómo se vería todo eso. Aparte, debo admitir que cuando lo escuché por primera vez, yo quedé como que, wow, o sea, fue muchísimo mejor. Yo lo imaginaba, o sea, yo lo imaginaba con las voces de mis amigos, de mi familia, pero cuando lo escuché en el podcast fue, wow, o sea, lo imitaron tal cual como lo tenía en mi cabeza, entonces fue una cosa
muy genial. Era lo que yo quería hacer con ese podcast y creo que salió mucho mejor de lo que había imaginado. Qué maravilla. Bueno, ahora sí me están escuchando bien. Siento mucho que está medio entrecortada mi conexión porque quisiera contarles más interacción con quienes están conectados en este momento en nuestra transmisión. Queremos invitarlos a entrar en la siguiente dinámica. Ustedes van a escribir sus microhistorias para leer algunas de ellas al aire y nosotros vamos a obsequiarles libros de nuestra autoría de detalles RTBC a las que más nos gusten. Ariana, John no, Ariana, Rosana y Gonzalo nos van a dar la descripción de 3 personajes, uno cada uno, ¿vale? Y el reto es que ustedes pongan en escena, ustedes los usuarios, no me refiero a los escritores, pongan en escena a esos 3 personajes en una misma microhistoria y la compartan con nosotros aquí abajo en los comentarios del Facebook Live, donde estamos transmitiendo, o a través de un tweet utilizando el hashtag 10versiones y mencionando pues la cuenta de RTBC Play. Al final del evento nosotros vamos a leer pues las que mejor nos parecieron y también a lo largo de todo el evento y vamos a estar pues entregando esos obsequios, ¿vale? Uy, perdón que mi perro es un gran danés y ladra muy duro. Ariana, cuéntanos cuál es tu personaje. Bueno, mi personaje es Cristal, es una adicta de las calles y le gusta ayudar a guiar a las personas ciegas. A cualquier persona ciega que venga al semáforo, ella les ayuda a cruzar la calle. Perfecto. Gonzalo, tu personaje. La mía es una mujer de unos 50 años, muy solitaria, que se está muriendo en una cama, en un apartamento en Usaquén, en la placita de Usaquén. Okay. Gloria Susana, ¿tienes personaje o buscas algún otro escritor que no esté con nosotros? ¿Qué propones? No, yo tengo el mío, es una investigadora de 30 años, ella lleva 2 años desempleada, ha intentado conseguir trabajos en call centers y así puede arreglar su mes, pero hace 2 años no consigue trabajo como investigadora privada. 3 mujeres. Wow. Sí, mire usted, 3 mujeres, 1000 caminos. 3 morillas. Pues aquí les acaban. Vamos a meterle otro personaje para ver qué podría. Vamos a buscar uno que John Vetter nos propuso. También es una mujer trans de 60 años que recoge gatos callejeros. Entonces ahí están. Ya no son 3 mujeres, son 4 mujeres. Y ustedes pueden inventarse la microhistoria que les dé la gana y compartirla con nosotros, como les dije, aquí abajo en el chat de este book live. Solo agarrar, escucharlos, pueden volver a ver esas descripciones aquí abajo y en nuestras demás redes. ¿Listo? Entonces creo que ahí dejamos a la gente como trabajando en sus microhistorias, los que se animan. Y mientras tanto, yo lo que quiero es ver las opiniones de otros que participen en esta, la primera temporada de 10 versiones, porque se vienen más. Sí, señor. Corticos, divertidos, breves, lo escuchas manejando antes de dormir, mientras comes. Inventarse maneras de tener a uno escucha ahí sentado media hora. Es todo un reto. Cada uno ve pues un poco el mundo a través de esos personajes que son como figuras vacías o como maniquís. Y cada uno les puso como ropa y les pintó los ojos y los puso a hablar. Cada personaje tiene un alma y lo ideal es que uno vaya como mostrándole al oyente qué es lo que hay dentro de las cabezas de estos personajes. Bueno, darle a un personaje. Eso es más difícil para un actor, es mucho más difícil pues, que para un actor en escena, ¿no? Donde en un escenario uno puede echar mano de su expresión corporal, de todo el diseño pues, físico del lugar en el que está teniendo lugar
valga la redundancia, o de herramientas que al oído no se ven. Y aquí es donde entran a jugar un papel primordial pues los diseñadores y editores sonores de Me Suena, los músicos como Camila, que también somos más, pero también los actores que crean personajes. Veamos lo que están ahora los actores de nuestros textos. Es preguntarles algo en el orden de lo que nos contó Gonzalo, Gloria Susana y Ariana, y es ¿qué sintieron cuando vieron su versión interpretada? ¿Qué piensan de los actores, de las voces? Bueno, Gloria si puedo Susana. comenzar yo. Ok. Bueno, a mí me pareció muy impresionante, la verdad, yo no, pues intuía que ser actor de voz es algo muy complicado, pero la verdad es que sí, en mi texto en particular hay muchas peleas de pareja, por ejemplo, y hay muchos como diálogos que son muy pasivo-agresivos, pero que fácilmente podrían ser interpretados como otra cosa y creo que los actores de voz lo lograron perfectamente. O sea, la verdad sí es un trabajo muy impresionante. Me da mucha curiosidad, quisiera conocerlos, preguntarles todo, cómo hacen, dónde se entrenan, todo, porque es fascinante esa labor. Bueno, en mi caso fue bastante gratificante porque es que escuchar ese habladito de la costa me trajo muchos recuerdos. O sea, yo que estoy aquí en Bogotá siempre añoro mi tierra, entonces, aparte de que lo compartí con mi familia, entonces todos estábamos bastante impresionados. La verdad es que sí me gustaría conocer a los actores porque hicieron una labor increíble. Yo estoy muy, muy contenta por lo que hicieron y wow, es un trabajo que también toma su tiempo, porque mostrar esas emociones, mostrar cómo, porque uno no lo está viendo, sino que lo está escuchando, o sea, mostrar cómo se ve, cómo se siente, entonces sí, fue bastante gratificante. Bueno, pues entonces ahora sí, veamos, miran los actores de nuestros textos, ¿no? Porque tiene que ser de lado y lado. Miren ustedes. Tuvimos la fortuna de trabajar con 4 grandes actores, actores vocales. Yo, pues, como tú lo decías, hice parte de la última generación de actores de radioactores. Y siempre quienes tuvimos la oportunidad de participar, añoramos volver porque la radio es absolutamente mágica. Estoy súper contenta porque nunca imaginé que algo con lo que tuve contacto cuando era niña, ahora iba a ser parte de mi trabajo. Me crié escuchando radionovelas, entonces ahora poder hacer parte de esta generación que ya no es radionovela, sino podcast, me parece algo espectacular. Yo nunca había tenido el privilegio de hacer radionovelas, es la primera vez que lo hago. Soy actriz y he hecho muchas novelas y muchas series, pero nunca había hecho una radionovela. Me encanta, me encanta. Obviamente se siente uno con ganas de pararse y actuarlo. Sí, soy yo. Acérquese, inspector. Le estoy haciendo serio. Ahí tienen ustedes. Bueno, recordamos a nuestros usuarios, al público que nos está escuchando desde la Filbo o a través de nuestras redes, que también pueden ser los creadores de sus propias microhistorias participando aquí mismo en los comentarios de este Facebook Live con una sola condición. Escriban utilizando sus 4 personajes, estas 4 mujeres que nos dieron Gonzalo, John, que no pudo estar con nosotros por la señal, Gloria Susana y Ariana. Ahí están también en el chat para que ustedes puedan verlos si no los vieron y que nos manden su microhistoria porque les vamos a dar libros y muchos obsequios. Ese es el cuento para que podamos seguir interactuando. ¿Qué más les digo yo? Bueno, literatura hecha podcast, Gonzalo. Luego de que nosotros escribimos como nuestra versión de la historia, en forma de diálogos entre los personajes, como se escribe en una obra de teatro, esos guiones fueron redirigidos a los actores radiales que debían interpretar a nuestros personajes, como ya vimos. Y quise
crucial para que una novela salga bien. Que salga bien no quiere decir que salga como uno lo esperaba, bien lo dijiste tú. Pueden ser incluso más verosímiles o incluso más caricaturescos que nosotros estábamos en nuestro texto, en el tono de los personajes y en las acotaciones o las acotaciones, que es otra cosa que hace parte pues de un guión o de una escritura dramatúrgica. Yo quería darle a Gonzalo qué tipo de acotaciones utilizó, si las pues a todos los que están aquí presentes, que son parte de nuestros escritores invitados, cómo describieron la voz de sus personajes, si ponían como Borjona, mujer de tantos años, y qué carácter les dieron, por ejemplo, sus nombres, ¿no? Realmente bautizar un personaje le da algún tipo de carácter. Entonces, pues yo, la sensación general, Margot y todos los que nos oyen, era la de que estaba escribiendo una de mis escenas de las novelas, pero con una mano amarrada por la espalda, es decir, que no tenía todos los instrumentos ni todas las herramientas que uso para narrar una novela, solo tenía la voz. Entonces tenía que concentrarme mucho en la voz y que la voz reflejara muy pronto, sin mayores acotaciones ni pistas, el carácter de los personajes. Pero vuelvo a lo mismo, yo estaba muy equivocado porque una vez que el texto llegó a la voz y cambió el ámbito de la creación artística, como pasará con una traducción o con una novela que se lleva al cine, entramos en un nuevo mundo de creación, en un nuevo cromatismo, en un nuevo tiempo, en una nueva respiración que yo no me imaginaba que existía. Yo pensé que estaba escribiendo una escena de mis novelas con una de las manos atada a la espalda, ¿sí? Y con menos recursos, y estaba muy equivocado. Claro. Lozana, ¿qué acotaciones utilizó? ¿Cómo describió la voz de sus personajes? ¿Cuáles son los nombres de los personajes? A mí eso me encanta. ¿Cómo los bautizamos cada uno de una manera tan diferente? Bueno, yo debo decir que saqué muchos nombres de personas conocidas. Creo que también me robé de muchas personas conocidas para hacer mi historia, porque habla de un matrimonio bastante infeliz. Entonces, tuve como préstamos por ese lado. Y para mí lo más difícil fue como intentar generar como el movimiento de la historia solo a través del sonido. Entonces, en mis acotaciones casi siempre mencionaba, era como espacios y como sonidos que me hicieran pensar que el personaje estaba o en la calle o estaba dentro de una casa. Y como que eso me pareció que era más complicado, ¿no? O sea, cómo llevar una historia que no tuviera un narrador que pudiera como mostrar lo que estaba pasando, sino que todo fuera desde los personajes y desde los sonidos que esos personajes emitían. Entonces ahí tuve que pilotearlo, pero sí creo que mi clave fue más hacerlo hacia los espacios y hacia dónde iban esos personajes, dónde entraban y dónde salían. Y ahí comenzaba a pensar mucho en los sonidos de esos lugares en donde estaban los personajes. Ok. Ariana. Pues en mi caso fue tal cual como Gonzalo, o sea, era muy difícil trabajar o sea, trabajar solamente diálogo era demasiado difícil, no poder poner acotaciones, o sea, salirse del contexto y tener que darle como la potencia en la voz del personaje. Por ejemplo, en mi caso, Olivia, que es la viuda del personaje principal, ella tiene un carácter muy pasivo-agresivo, entonces darle ese contexto dentro, sin yo poder escucharlo en ese momento, fue bastante difícil. Con los otros personajes fue un poco más fácil, pero sí fue bastante complicado, porque es que uno como novelista está acostumbrado a poner su narrador, poner sus cosas, pero ya solamente trabajar el diálogo sí fue bastante complicado. Sin embargo, uno pudo mejorar, buscar las herramientas y se consiguió el resultado. Bueno, pues yo la verdad es que ese año diciendo opino lo mismo. Y conocimos a los escritores y a los actores, pues ahora quiero que conozcamos a ese equipo
que sabe mucho más que nosotros de la magia del sonido. Vean ustedes. Utilizamos también una herramienta que se usa mucho en cine y en televisión y en grandes series que se llama Foley. Hacer Foley para un podcast hoy, pleno siglo XXI, es como todo lo que está sucediendo últimamente, una nueva experiencia. Sentarse a escuchar y a darle textura a las cosas que suceden y tratar de llevar a la gente a un espacio real y tratar de convencerlos de que lo que está escuchando es una situación inmersiva, pues hoy por hoy es un reto. Yo jamás le pedí a Pedro que dejara a su esposa, nunca, o que se fuera conmigo, jamás, ni mucho menos que amenazarlo, nunca, jamás. La persona que le dijo eso está... Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿verdad? Sí. Bueno, miren, a veces, ¿qué querías decir? Perdón, Gonzalo. No, que muy emocionado porque conocí a mi Natalia. Ella era. Claro. Yo le decía a Carmen anoche que quería conocer a Natalia. La parte final, que es una carta, era yo aquí como un pendejo sentado anoche oyéndola solo y lloraba, pero no me podía contener solo por la voz de ella, de una vaina que escribí yo. No podía entender psicológica y emocionalmente a dónde me había llevado esta experiencia, pero moría por ver a Natalia y ya la vi. Lloraba, ¿no? Sí, lloraba desde la cárcel, muy tremenda carta. Ay, qué machera. Bueno, pues a veces cuando un libro, no sé si les pasa, uno puede evocar de manera muy literal un sabor, un recuerdo, un lugar, mientras que al escribir una radionovela, pues se hace un poquito más difícil. Las personas muy raramente, pero muy, muy raramente hablamos como escribimos. Y, por ejemplo, a mí me tocó imaginarme cómo los demás elementos que iban a sumarle en diseño sonoro y en música creados por personas que son expertas y cómo también en la interpretación de los actores iban a resolver todo lo que yo no había podido resolver en los diálogos, ¿no? Sin que yo tuviera que ponerlo en palabras del personaje. ¿Qué diferencias encuentran cruciales entre escribir un libro, un guión sonoro? Ariana. Pues, ¿qué diferencias encuentro? Hay demasiadas porque cuando, por ejemplo, escribir un libro tú te organizas, pero cuando ya vas a escribir un guión, o sea, yo siento que yo me perdí, yo quedé como que ya va, ¿por dónde debo comenzar? Entonces, para mí fue esa parte, el iniciar, porque bueno, yo tengo 24 años, ¿qué te comento? O sea, mi primera radionovela es esta. Incluso mi mamá ayer me decía, mira, nena, estas radionovelas fueron así, nosotros la escuchábamos así. Entonces, pero mi primer acercamiento con la radionovela fue esta, pero fue increíble. Entonces, hay diferencias, por ejemplo, la parte de los guiones, solamente guión sí me costó, pero el resto creo que fue muy sencillo. Otra cosa que yo quería añadir, perdónenme que meta la cucharada, pero es el hecho de que hay algunos escritores, como yo me declaro de esa línea, que somos como esos navegantes que van mirando una estrella, no como esos navegantes que son cartógrafos, que saben por qué pasar, en dónde están los vientos que los van a llevar hacia el siguiente lugar, y que la clarísima, ¿no? Yo soy en cambio como esa que va ahí en la canoita dejándose llevar, mientras que acá, pues cuando uno ya le ponen como una partida, tiene que decir como, bueno, ¿qué pasó? ¿Quién quiere conseguir qué? ¿Y qué se interpone y cómo se resuelve, no? ¿Qué piensa Gloria Susana? Bueno, pues a mí cuando Margarita me dijo que participara en esto, lo primero que yo dije fue no me siento capaz, porque pues si bien yo hago podcast y entiendo un poco el formato de audio y me gusta mucho la radio y escucho mucho de radio, sentía que me excedía hacer un guión
sonoro, como que pensaba que eso no estaba en mis posibilidades. Y luego cuando Margarita nos dio como las guías de los personajes y de quiénes eran, también me pareció como, bueno, esto es un reto porque yo generalmente no suelo escribir así, no suelo pensar tampoco como en ese tipo de historias como entre muchas comillas como de actualidad, como que no sería una historia que de buenas a primeras me interesaría, pero luego como viendo y analizando y entendiendo, me pareció muy interesante eso, como la posibilidad de cambiar los modos en los que yo escribo y como ese reto creativo me gustó muchísimo, entonces actué como el escritor cartógrafo, yo también soy muy de la canoa, y como que dije, bueno, perfecto, esto me va a permitir hacer este tipo de cruces con estos personajes, porque también es una historia policial que pues tiene ciertos como guías del género, ¿no? O sea, como que no se puede ser tan freestyle porque sí hay un crimen y sí hay que resolverlo, ¿no? Y el escucha pues tiene que estar ahí pendiente y no se le puede decir como, no sabemos, ¿no? O sea, es como un formato muy Scooby-Doo que a mí me encanta. Y pues en ese sentido como que me atreví, me lancé y lo que fue escuchándolo también. Hay unos momentos en los diálogos en que digo, no, quedó mal, la gente no habla así, o sea, se nota mucho mi voz y no la voz de los personajes, pero bueno, igual está interesante el experimento. Pues yo creo que también me apunto ahí en eso porque a pesar de que hay escritoras de novela negra y de suspenso como Agatha Christie, como Patricia Highsmith, no soy el caso y presiento que el compañero Gonzalo tampoco es el caso. Entonces a veces uno siente como que lo que quisiera quien nos puso ese nudo, yo es que lo resolvamos. Y yo, por ejemplo, lo resolví sin resolverlo. Gonzalo, tú. Yo sentía que estaba haciendo como una infidencia, una trampa, y que por alguna suerte de circunstancia estaba mirando a una lectora de mis novelas leer en voz alta. Eso nunca me había pasado, ¿sí? Los personajes que yo creé son exactamente los que los actores llevaron a la voz y al podcast. Exactamente. No hay ninguna diferencia. Ellos recibieron mis ondas y mis vibraciones y hicieron exactamente los personajes que yo había concebido, digamos. Pero sentía que yo estaba a escondidillas, haciendo un poco de trampa, mirando a una vieja lectora leer en voz alta, ¿sí? Como que me había metido a su mundo personal e íntimo. Es muy, muy raro pensar en el efecto que pueda tener un personaje de uno y sus vicisitudes en el corazón de un lector, y esta es la primera vez que lo veo pues sucediendo en un tiempo muy acuciante, muy exacerbado. Claro, por supuesto. Bueno, miren, para quienes nos están viendo en este momento, tienen tiempo a ver la charla, o sea, hasta las 3 de la tarde para enviarnos la microhistoria. No se engarra, que puede ser una cosa de un parrafito, ¿no? Lo bueno si breve, breve 2 veces. Pero también para que vean el gran trecho de verosimilitud y relación que hay y el producto terminado. Yo voy a leer John Better, que no pudo estar con nosotros, un segmento de su historia para que luego escuchemos el fragmento producido y finalizado. Entonces aquí va el fragmento. Entonces hay una que dice, están en la última rutina a una del cementerio en donde venden cerveza, juegan, se reúnen, salen de sus muertos. Casi siempre suenan rancheras y vallenatos. Podríamos tener de fondo ese ambiente cantinesco. ¿Me están escuchando bien? Un poco quebrado. Sí, un poco entrecortado. Vamos a intentar de nuevo. Ahí estamos bien. Perfecto. Entonces vuelvo y les repito. En una cantina, esta es una acotación de John Better, que se llama La Última Lágrima. Una cantina a una esquina del cementerio en donde venden cerveza,
juegan dominó, reúnen los que salen de enterrar a sus. Casi siempre suenan rancheras y vallenatos. Podríamos tener de fondo este ambiente cantinesco mientras dura la conversación. Y la conversación dice así. Steve Pastori habla en tono severo. ¿Insistiría tanto en algo si no tuviera algún indicio? Mi intuición nunca ha fallado y lo que inicialmente fue un pálpito, ahora es algo contundente, contesta la señora Prada, en un tono ligeramente nervioso. ¿Qué? ¿Qué me está queriendo decir, Steve Pastori? Vaya, parece por fin que tengo toción, señor Prada. Y se anima una cerveza y ahí hay un corte. Y luego dice, en ese mismo instante, una mujer de ajustado traje negro, paraguas y escote profundo entra con un ramo de rosas blancas al cementerio. Aquí el cambio de escenario se puede hacer mientras va desapareciendo el sonido del cantina y regresamos al del cementerio. Vientos, truenos, pajarracos, quisiera yo. Vamos a ver cómo resuelven eso diseñadores. Y entonces llega Sandy McAllister, perdón, que es una amante. Y dice, pajarraco pero irrespetuoso. Solo le estaba preguntando por el bloque F y me contesta así de respetuoso con los pobres dolientes. Luego hay una cortina de taconeo y viento hasta desaparecer. Y Sandy McAllister vuelve a hablar en falso tono de lástima. Amorcito, mira las flores que traje, las que tanto te gustaron. Y ahora, no exagerado, mira, y eso que yo ahí traté medio de lo que hacen los eso que yo acabo de leer tan pésimamente actuado. ¿Cree que insistiría tanto en algo si no tuviera algún indicio? Mi intuición nunca va a fallar. Lo que inicialmente fue un pálpito, ahora es algo contundente. ¿Qué? ¿Qué me está queriendo decir? Vaya. Parece que por fin tengo toda su atención, señora Prada. Ahora, ¿sí se anima a una cerveza? ¿Qué le pasa? Disque pajarracos negros, sepulturero irrespetuoso. ¿Qué tal? Solo le estaba preguntando por el bloque F y me contesta así, respetuoso. O sea, ¿qué tal? O sea, ¿cuál es el problema con los pobres dolientes? Uy. Chique, amorcito, mira las flores que te traje, bebé. Rosas blancas, esas que tanto te gustaban, gordo. Ay. Oye, y mira lo que traje puesto. Tu traje favorito, el negro. Buenísimo. Sí. No te escuchas. Claro, imaginarse sobre todo el cambio de región, se imaginó, puede ser en otro completamente también. Me acuerdo mucho que Ariana, por ejemplo, dijo cuál era el acento de cada uno de sus personajes, porque ella sí quería como que fueran lo que eran, ¿no? Sobre todo porque había una... Qué pena, Margarita. ¿Será que me puedes repetir? Porque es que no escuché bien. Sí, perdón, es que mi audio está un poquito regular. No te preocupes. Quería preguntarte si notarle un poquito de por qué pusiste también de cómo era el acento de uno de tus personajes. Bueno, eso fue porque en ese momento cuando tú me diste la idea principal, dije, bueno, yo quisiera hacerle como un homenaje a mi idiosincrasia, a mi cultura, a mi región, y me pareció el momento perfecto. Entonces en ese momento dije, bueno, yo quiero que estos personajes sean netamente guajiros. O sea, yo en ese momento dije, quiero escuchar el acento re guajiro, remarcado que está en ese momento. Y cuando lo escuché, o sea, cuando lo escuché en el podcast, quedé, wow, o sea, lo lograron completamente. Entonces en ese momento fue porque quería hacerle como este pequeño homenaje a mi idiosincrasia y a mis raíces. ¿Y a ti se te fue el acento o qué? ¿Cómo hacen el acento los de la radionovela?
Bueno, en este momento lo que pasa es que mi acento es más esporádico, nada más sale cuando estoy enojada, entonces yo sí trato de modularlo un poquito, pero cuando está mi papá o cuando está mi mamá de una así, ya, mira que tú, mira, pero ven acá el niño, entonces sí. Pero Bueno, miren, eh, volviendo a este tema bueno, le recordamos también a los que estamos haciendo una suerte de intento de ejercicio literario para que nos escriban unas microhistorias en el chat Facebook Live, en el que incluyan esos 4 personajes que nos insinuaron Gonzalo, Ariana, Ana y John Vetter, que no pudo estar con nosotros, y vamos a estar obsequiándoles libros y muchos detalles de RTBC. Al final de la charla vamos a leer algunas de las historias. Pero volviendo a nuestro tema del tono, del estilo literario que cada uno escogió, yo les pregunto si, a pesar de que pues de esta manera dramatúrgica claramente, se puede habitar varios subgéneros literarios en un proyecto como 10 versiones. Gonzalo. Si se pueden contemplar varios géneros literarios. ¿Sí? Sí. Pues yo creo que es un hecho. Los actores han reproducido exactamente o casi con exactitud el género literario que cada uno escogió. Pero vuelvo y digo, el color, el cromatismo, el dramatismo aumentó y llegó a otros niveles muy importantes. Es que una cosa es la intención general de escribir, el ámbito que uno le quiere dar, y otra es la voz humana en vivo. Es que ahora entiende uno por qué todo viene de ahí, desde tan antiguo. ¿Sí? Es que era la voz, era el teatro, ahí estaba sucediendo toda la literatura, y así debió suceder. Sí, en la primera noche de Relámpagos, cuando alguien empezó a contar algo sobre cómo había vadeado un río o matado el venado, y era la voz la que permitía que las horas pasaran y daba sosiego, y estaban haciendo la literatura. No, es realmente maestro. Deberíamos dejarlo que nos dé una conferencia, que es que siempre busca una manera tan particular de hablar de esa pasión de literatura. Gloria Susana, ¿qué tipo de subgéneros ve clarísimo? Claro, ya nos había dicho, ¿no? Ya nos había dicho más o menos por dónde iba la cosa, pero ¿qué le hubiera gustado que estuviera que no pudo verle? Es que me pasó algo interesante ahorita que escuché otra vez, y es que me dio mucha risa pensar cómo será el género de la videodisculpa y se coló de alguna manera en mi ¿verdad? Por chat. Yo no sé si usted quiera leer alguna de las que aparecen por ahí. ¿Yo? Sí, no sé. Ariana, ¿alguna ha visto alguna? Okay. Pero, bueno, sí, aquí ya me mandaron una. La tengo para leerla. La escribe María Camila Suárez. Dice así: la mujer soñadora y triunfadora en el mundo material
que eligió la soledad en lugar de vivir bajo la sombra del ego machista y propios miedos, decidió darlo todo en su profesión, luchar contra los traumas de su infancia, de economía emergente y fatigante, dar más y más a una sociedad de consumo que un día la absorbió y la dejó palpitante en el piso, sin amor, sin familia y con todo su dinero a los ladronzuelos de poca monta. El susurro del cáncer golpeó ferozmente su puerta y la consumió y el horizonte de su vida se perdió. Wow. Yo creo que además no la pudo haber leído la más feminista de todas nosotras aquí presentes. ¿Cómo titularía eso, Gonzalo? Yo lo titularía algo así como Historia de una codependencia. Sí, algo así. Él se centró solo en el personaje mío, pero eran 4. El ejercicio era escribir algo, un plot para los 4, si entendí bien, aunque en el caso del mío lo pescó íntegramente. Ella entendió exactamente quién era, ahora le agregó otras cosas que me parece que lo hacen mucho mejor y tiene más aristas y más complejidades, digamos, pero sería chévere tratar de escribir algo cortico que esté en los 4 personajes. O sería... Claro, va a ser una microhistoria, no que empiece y se termine, pero sí un diálogo de esos 4 personajes que nos diga más o menos qué puede pasar entre esos 4 personajes, ¿sí o no? Volvamos a recordar los personajes aquí al aire. Entonces, el de Gonzalo. Una mujer de unos 50 años, muy solitaria, que se está muriendo en su cama en un apartamento en la placita de Usaquén. Perfecto. Gloria Susana. Es una mujer de 30 años, una investigadora privada que lleva 2 años sin conseguir trabajo en esa área, entonces se dedica a todo tipo de freelance, trabaja en call centers, da clases de inglés, todo, pero no ha podido conseguir trabajo como investigadora privada. Okay. El de John Vetter es una mujer de 30 años que recoge gatos callejeros. Y la mujer de Ariana, ¿cuál? Es Crystal, de 24 años, una mujer adicta a las drogas que le gusta ayudar a los incapacitados a cruzar la calle. A los ciegos. 4 mujeres, 4 melodramas además, ¿no? Miren, hablemos de esa nueva corriente de escuchar y no leer o de ver ficción. Porque pues es algo que está en boga en muchos países, más sobre todo le han metido mucho la ficha las radios pues estatales, por decir algo, NPR, son las cifras de la NPR, que es National Public Radio. Hay un sinfín de medios solamente para escuchar, producidos, como decimos, no cosas, digamos, de la radio en vivo y puestas en la web, no, como esto, como unas cosas de largo aliento, de mucha arquitectura. Yo quería preguntarles a ustedes, ¿por qué creen que es una ventaja para nuestros usuarios o para nuestra audiencia? ¿Qué les dirían como ventaja, cómo convencerían a un joven, por ejemplo, de esto y cómo crearles en Colombia a cualquier persona de cualquier edad este hábito que pues ya es muy cotidiano en otros países, como lo dije? Gonzalo. Pues, lo que me estás preguntando es si yo creo que el ejercicio del podcast, que ahora se ha extendido, agrega algo a la mera lectura. Sí, pues claro, es que es de eso que estamos hablando, es que la voz escuchada con los ojos cerrados, uno en su cuarto, en su cama o lo que sea, vuelve a señalar lo que siempre hemos sabido y lo que siempre hemos creído, y es que el arte es tremendamente libre e inconsciente y se transforma y su fluido nunca se acaba. Entonces esta nueva cosa que da la tecnología y los aparatos y la pandemia y la noche y la soledad solo agrega la capacidad que tienen los seres humanos de crear y de inventar y de comunicarse. Claro, pero yo quiero preguntarte una cosa. ¿Tú eres un, digamos que, usuario habitual o, ¿cómo se dice?, un escucha habitual de podcasts?
No, hasta ahora estoy empezando a hacerlo, pero fíjate que en la pandemia descubrí que era muy bacano apagar la luz aquí en el estudito en el que estoy y oír audiolibros. Eso yo no lo había hecho nunca. Me zampé todo el camino de Swan por el camino de Swan de Proust, ¿sí? Un buen pedazo de John Updike, un pedazo del Quijote, ¿sí? Con los ojos cerrados y volví a entender el tremendo cromatismo y el poder de la voz. Una cosa que siempre me decía el gran Bernardo Hoyos, que era pues alguien que conocía algo de eso, ¿no? Y la voz humana es todo. Y después me di cuenta de que en mis propias novelas, yo no tengo novela hasta que no nace una voz entre mis tripas, ¿sí? En mi garganta y en mis pulmones nace una voz de una mujer y nace por fin la novela, no antes. La voz es todo. Claro. Bueno, vamos a preguntarle a una podcastera, como se presentó Gloria Susana, que además debe ser una escucha asidua de podcasts, porque finalmente a uno le dan ganas de hacer algo cuando le dan ganas de imitar esa maravilla de mundos que le abre o bien la lectura o bien escuchar podcasts. ¿Por qué? Porque acá hablo de una cosa, y es que sí, las editoriales han invertido mucho en hacer audiolibros de nuestros escritos, sin duda alguna, pero eso no es lo mismo ni un radioteatro, ¿no? Por libro, pues simplemente hay un narrador dando todo el texto igualito en audio. Entonces yo quería preguntarle a Susana, primero que todo, pues que les explique un poco a las personas que están en el público qué es un podcast y en diferencia este ejercicio de podcast radionovela que nosotros hicimos con un audiolibro, pues sí puede aportar un poco más de lo que yo dije. Bueno, un podcast es un producto sonoro que se puede escuchar por demanda, entre comillas, así como digamos Netflix es productos audiovisuales por demanda, o sea, es el usuario quien decide cuándo escucha eso y los podcasts generalmente se alojan en plataformas como Spotify, Deezer, Apple Music, RTVC Play, tiene una plataforma si no estoy mal, entonces el usuario se suscribe y puede escucharlos cuando quiera. En mi caso, yo escucho muchos podcasts todo el día. Mi momento favorito de escuchar podcast es doblando la ropa, eso es como algo que me hace muy feliz, o cocinando, como desayuno con podcast, almuerzo con podcast, como con podcast, yo vivo sola, entonces también lo que dice Gonzalo es verdad. Hay algo en la compañía y en la cercanía de la voz, ¿no? Entonces, eso tiene el podcast que a mí me gusta mucho. Hay un meme muy famoso que es como esta cosa, esta foto que está en las neveras de crema helado, que son como un montón de chicos comiendo helado y afuera de la nevera hay un chico sentado riéndose con los chicos de la foto de la nevera. Así se siente escuchar podcast, ¿no? Es como escuchar una conversación muy interesante que uno quiere participar todo el tiempo. En el caso del podcast que hicimos aquí con 10 versiones es radioteatro, que no es un audiolibro en el sentido en el que no es pasar un libro a formato sonoro y nada más, sino que nosotros lo escribimos pensando en ese formato y es, sí, como se llamaría podcast de ficción también, ¿no? Es como quien ve una serie en vez de ver un documental. Un poco así funciona la diferencia y realmente es súper, es otra experiencia, es muy distinta. Yo me acuerdo mucho como los libros para niños que existían antes, que también se escuchaban por cassette, algo así, con todos los efectos de sonido. Campanitas, así. Exacto, exactamente, exactamente. Sí, pues miren, yo también pensaba en eso que le preguntaba a Gonzalo de cómo venderle la idea a la gente que no ha escuchado podcast, de que lo hagan y que se vuelvan más asiduos y creen este hábito. Y yo pensaba en lo que estaba diciendo Gloria Susana, que es como los oigo cuando estoy doblando la ropa. Creo que muchos de nosotros, ya estando en casa y trabajando también en casa, pues tenemos que encargarnos de los quehaceres y también como de tener unos ratos de desconectarnos del trabajo. Eso por un lado, o del estudio. Entonces uno deja la pantalla de un lado en lugar de estar viendo video porque está harto de ver la pantalla y se pone los audífonos y puede hacer las cosas de la vida real mientras escucha una historia. Por otro lado, también hay tiempos muertos, ya saliendo de la pandemia,
cuando uno se monta en el Transmilenio y no quiere sacar el celular porque se lo roban, entonces en lugar de estar chateando pendejadas, lo guarda ese tiempo y se dedica ese tiempo a escuchar una historia que lo desconecte por completo de los problemas, de la pelea con el novio o con la novia. Yo eso es lo que les diría a los usuarios pues que nunca han escuchado un podcast, que de verdad se están perdiendo de una cosa que es, pues, que es muy particular. ¿Ariana oye podcast? Pues, ¿qué te cuento? Después de como de esta experiencia, incluso estoy planeando hacer mi propio podcast con mis amigos, estamos planeando, estamos organizando. Y bueno, de podcast no tanto, pero de audiolibros sí. Audiolibros me parece que ha sido una de las mejores invenciones porque aparte de que te muestra cómo se siente estar dentro de ese libro, te ahorra tiempo. Hay personas que en ese momento dirán, no, es que yo no tengo un tiempo para agarrar el libro y ponerme a leer. Entonces, así como dices tú, en esos tiempos muertos de que salgo del trabajo, voy camino a mi casa, pues uno puede escuchar ese audiolibro y avanza increíblemente en la historia, incluso hasta se centra y la entiende mucho mejor, porque suele suceder que cuando estamos leyendo sí, pero de pronto nos distraemos con algún pensamiento y, ay no, se me fue el hilo y tengo que volver a leer. Entonces, con el audio podcast, o sea, con el audiolibro estás concentrado en lo que está diciendo y no hay manera de perderse. Entonces, sí me parece una buena invención esto de los podcasts, entonces, y también de los audiolibros, entonces sí, es genial. Chévere, claro. Y además el hecho, Ana, de que para hacer un podcast tiene que ver muchas estructuras de podcast, como para escribir un libro, que leer muchos libros para ver cómo es que quiere hacer el suyo, ¿no? ¿Qué libro suyo, Gloria Susana, o de un autor que usted adore le gustaría que se volviera podcast o radionovela? Uf, no, Margarita, pero bueno, voy a hacer esto, que mira que por ejemplo, podemos así pensar en voz alta. Sería súper chévere hacer las muertes chiquitas versión podcast, o sea, hacer un podcast para hablar de la salud mental, para hablar de la depresión, para hablar de esas cosas de las cuales no hablamos tanto en voz alta y tener invitados que hayan vivido sus muertes chiquitas. Mira, ahí te tengo la idea millonaria. Pero bueno, eso sería, digamos, como un podcast de varios capítulos sobre la depresión, porque si la radionovela, pues tener una voz de ultratumba, como cuando Sí, no, sería como un podcast de conversación para unir gente en torno a este tema. ¿Sabes? Con ese tono de, me siento así. Ojo que la versión de Margarita Posada de estas 10 versiones, la de ella, incluye una sesión de grupo. Básicamente ese es el cuento en la historia de ella, ¿sí? Y ahí hay logrado el lenguaje, pero es de una perfección, eso está hecho con una perfección, ¿sí? No solo de Nacho, el que está haciendo su compartir, que es como se llama, y la oración de la serenidad, es una reconstrucción de ese mundo con una economía de recursos espléndida, de modo que estoy de acuerdo con Gloria Susana. Hagamos un podcast de las pequeñas muertes. Con el grupo de depresivos. Bueno, llegó la hora de escoger los microrelatos que a nuestro parecer fueron los más divertidos, porque precisamente un libro de los que vamos a regalar es Las muertes chiquitas y otros que ustedes también querían obsequiarles a nuestros usuarios o a la audiencia que nos está escuchando hoy, bien desde la Filbo o en nuestras redes. Entonces, leamos algunas de las historias. ¿Alguna? ¿Les leo esta? Sí, Gonzalo. Sí, esta me parece muy bien craneada. Dice César Peralta Pérez: una investigadora de 30 años sin empleo tiene la oportunidad de adquirir un trabajo si resuelve el caso de la extraña muerte de una mujer de 50 años quien ha muerto en su cama en Usaquén, en Bogotá. La única pista que tiene es una mujer trans de 60 años, ciega, que dice haber escuchado los gritos de una mujer, al parecer la difunta. Lo curioso es que la mujer trans, al ser interrogada, le manifestó a la investigadora que ella, la investigadora, olía a una sustancia, crack, muy similar a una mujer de unos 27 años que la acompañó ese día a cruzar la calle. La investigadora ata esto a una sustancia encontrada en la casa de la víctima. Ahí están, en un magnífico nudo narrativo lleno de posibilidades, los 4 personajes. Muy bien por César Peralta. Lo único que le habría agregado es
que la mujer trans, como cuando oyó los gritos de la que murió, quiso ir a un gato porque parecían los gemidos de un gato. Buenísimo. Gloria Susana, otra historia de nuestros usuarios. Aquí les tengo la historia de María Ángel Silva. Dice así: Cristal es una mujer de 27 años que perdió a su madre hace 4 años a manos de alguien que escapó y no se ha sabido más de él o ella. Su madre era ciega y tristemente después de su muerte cayó en las drogas y la indigencia. En las calles se la conoce por ser muy colaborada, principalmente con las personas ciegas. Un día conoció una investigadora desempleada en las calles, la cual se encontraba muy deprimida. Cristal en ese momento siente una conexión con ella y se le acerca. La investigadora se siente con miedo al momento de ver a Cristal, pero después de darse cuenta que no le iba a hacer daño, le sonrió y le siguió la conversación. Gracias a esto se contaron sus historias, en la cual la investigadora se enteró de la muerte de la mamá de Cristal y esta se enteró que la hermana mayor de la investigadora se encontraba muy enferma, muriendo en una cama en el apartamento de las dos, ubicado en Usaquén, que estaban a punto de perder porque no consigue trabajo en su rama, así que decidió que buscaría en un call center. Cristal le pregunta a la investigadora que si puede conocer a su madre y esta le dice que sí y se van a su casa. Ya en el apartamento, la investigadora le pregunta más sobre la muerte de su madre y se da cuenta que en sus años de investigadora conoció ese caso y se interesó mucho. Sin decirle nada a Cristal, revisa sus viejos casos y se da cuenta que puede saber quién fue el asesino. Se va a la fiscalía e informa todo lo que sabe. Todo resulta ser positivo, ya que la persona que pensaba era correcta. El asesino era una mujer trans de 60 años que tuvo muchos problemas con la madre de Cristal, ya que ésta, al ser ciega, hacía mucho ruido al salir y entrar de la casa. Cristal quedó muy feliz de que el homicidio de su madre se resolviera y se internó en un centro de jóvenes drogadictos. La investigadora logra trabajo en la fiscalía de nuevo después de ayudar en el caso, pero su hermana tristemente fallece. La asesina de la madre de Cristal tuvo condena de 10 años, la cual sigue cumpliendo sin derecho a libertad condicional. Muy buenísimo, buenísimo. Wow. Bueno, y otra de Ariana que hayas cogido. Yo por acá tengo una de Salomé Henao Valencia. Dice: una casa vieja, decolorada y olorosa se extiende a lo largo de las calles, cerrando paso a los viajeros. Los gatos corren de un lado al otro, despertando su sueño y preparándose para la noche que se acerca, inevitable. Una anciana los mira desde la ventana de la estructura, mientras desenreda su cabello blanco con las manos arrugadas y afectadas por los años. Su vida no ha sido fácil, sus decisiones drásticas, pero sobre todo sinceras desde el momento en que reconoció que su alma no se acoplaba a su cuerpo. Baja las escaleras y se acerca a la puerta de la habitación de invitados. Toca con delicadeza y abre la puerta. Gloria, una investigadora desempleada, está recostada en un reacio sillón, intentando encontrar casos nuevos para resolver. Nunca resultan. El único, una misteriosa joven adicta al crack que ayuda a gente ciega, una sombra que aparece y desaparece sin dejar rastro alguno. Cierra los ojos, suspira con fuerza y se acerca a hablar con la anciana. A las afueras de la casa, la joven recorre la ciudad con su capucha arriba y cabeza agacha se droga hasta que un grito la alerta. Corre en dirección al lugar y se encuentra con la anciana trans a la que todos criticaban, con un puñal clavado en el estómago. Es tarde para ella y para sus gatos. Cerca de ella está una mujer de unos 30 años con otra puñalada, solo que esta está en una pierna. ¿Qué sucedió?, pregunta alterada. Una sombra, dice Gloria, una sombra como tú. El terror atraviesa a la joven, que lo único que ha hecho en su vida es ayudar a ciegos y recorrer calles drogadas. Así que huye y sigue haciendo lo que sabe. Gloria pasa el resto de su vida buscándola, intentando hacer justicias. Sus trabajos se vuelven famosos, importantes, reconocidos. Todos resultan menos este. Una mujer en una cama de un apartamento de la casa vieja, decolorada y olorosa, está muriendo. Años han pasado desde el asesinato y aún más pasará antes de conocer la verdad. La joven de 27 años fue apresada y liberada por falta de pruebas hace más de 20 años. La mujer se queja de dolor y espera la muerte, la cual está entrando por la puerta junto con la anciana que una vez le dijo esposada con la joven que aún intentó atrapar. Gloria sonríe. ¿Quién necesita conseguir un trabajo de investigadora cuando puedes crearlo asesinando?
La muerte recibe con una bienvenida gloria, así las cuatro se alejan hacia el juicio del que ninguna volverá. Wow, bueno, si esto fuera un microrrelato, sería como el Quijote de los microrrelatos. Creo que ya dimos mucha hora con nuestro podcast. Esperemos pues que les haya picado, no la lengua, pero sí el oído a nuestra audiencia y que se devoren este vocabulario digital y que es 10 versiones para sus oídos. Estén pendientes porque vamos a obsequiarles lo que les dijimos que les queríamos obsequiar, los libros y los detalles. Por favor, los 4 personajes que nos escribieron historias, escriban al inbox de la cuenta de RTBC Play y ahí pueden organizar la entrega de obsequios. Estén pendientes, por supuesto, porque como esta, muchas más sorpresas en RTBC. Muchas gracias a nuestros escritores invitados, a todo el equipo que hizo posible misión en la Filbo y en RTBC Play, y a quienes participaron sus microhistorias. Un abrazo y bonita tarde para todos. Adiós, muchísimas gracias.